Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIDE, Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar a sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos del rescate de la zona euro tras el acuerdo de Bruselas, para lo cual me encuentro en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Muy bien, gracias. Bueno, con Gustavo, después de esta nota de respaldo, entraremos en materia. La semana pasada se realizó la cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, donde se discutió la crisis que sigue afectando a los países del viejo continente. Según el primer ministro italiano Mario Monti, los resultados de la reunión suponen un paso adelante para una Europa más orientada al crecimiento, más estable y solidaria, dotada de una gobernabilidad más coherente y democrática. Tres de los grandes beneficiados han sido Italia, España y Alemania, los que han logrado inyecciones y traspasos para lograr una reactivación. Pero con esto, ¿la economía europea tiene una nueva opción para levantarse o es solamente una distracción a un escenario mucho más grave? Europa está apuntando al crecimiento y no a la austeridad con estos nuevos arreglos, pero ¿cómo se ve el escenario real con esos acuerdos? Pese a estas nuevas alternativas, ¿seguirán presentándose episodios de volatilidad? ¿El Banco Central Europeo se verá forzado a tomar otras acciones para estabilizar los mercados? Gustavo, la verdad que el mundo, tras la reunión que se sostuvo hace un par de días atrás en Bruselas, respira un poco más aliviado. Y nos damos cuenta que, a diferencia de otras reuniones, de otras cumbres que hemos tenido en términos económicos, se sienten todos ganadores. Por un lado, España e Italia, apoyados por Francia, que lograron traspasar, ¿no es cierto?, una deuda que venía directamente, una deuda que caía directamente sobre las naciones y ya entregaban estos dineros a los bancos con problemas. Pasan directamente a los bancos y por otro lado también Alemania logra levantar esta entidad reguladora que venía pidiéndole a Bruselas hace mucho tiempo. ¿Cómo consideras tú que ha sido esta nueva medida? Sin duda creo que una muy buena medida. Se acordó inicialmente 150.000 millones de euros. ¿Ya? Estamos hablando de bastante dinero. A nivel soberano, sin embargo, no es mucho, hay que aclararlo. ¿Ya? Pero es bastante flujos que van a ingresar para recapitalizar directamente a la banca, sobre todo española, y a los problemas que tiene Italia, lo cual es bastante bueno por varios motivos, pero el principal es porque no entra a través de deuda soberana. ¿Qué es lo que quiere decir? España no tiene que pedir o no tiene que emitir bonos, no tiene que pedir deuda para poder rescatar a su banca, sino que la propia Comunidad Europea lo va a hacer en forma directa hacia la banca. ¿Qué es lo que sucede? Los spreads de España caen, por decirlo de alguna forma, España se va a poder endeudar a una tasa más baja. Ese es un primer alivio que se dio, de hecho, esta cumbre que fue el jueves, viernes de la semana antepasada. Vimos en forma inmediata una reacción sobre los spreads soberanos de España que cayeron a 4.25. Las bolsas saltaron todas, las bolsas aumentaron el día viernes, aumentó con euforia, así mismo lo escribieron muchos diarios locales y también e internacionales. Lunes de la semana pasada, ¿no? Y también el lunes de la semana pasada e incluso el martes. La primera gran noticia de esta reunión de los líderes europeos es que salieron los 150.000 millones de euros para ir en rescate en forma directa de la banca y no a través de los países, como bien lo dijimos. La segunda es un cambio en la tendencia hacia dónde apuntan las soluciones de la Comunidad Europea o de la zona euro. ¿En qué sentido? Primero hablamos de austeridad. Se le pedía a los países recortes, se le pedía apretarse el cinturón, en términos simples. Hoy en día lo que se apunta efectivamente al crecimiento. Todo el mundo le estaba pidiendo a Europa de que, si bien es cierto, tenía que mejorar la austeridad, tenía que hacer algunos recortes, pero además seguir impulsando el crecimiento. Si no es tan simple como decir, bueno, si ajustamos y no crecemos, mañana, ¿a dónde vamos a llegar? Ese es el punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? A través de esta cumbre y los anuncios que se hicieron, el mercado internacionalmente lo tomó como una muy buena señal, debido a que cree que Europa ahora va a apostar más por el crecimiento que por la austeridad. En base a lo que cree que va a apostar, en base a una expectativa, es que saltan los mercados, se alinean y todos los mercados internacionales, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, todos subieron fuertemente. Muy fuerte, como decíamos, incluso hasta comienzos de la semana pasada. Y también los commodities te ven una recuperación bastante importante, principalmente el valor del petróleo en el BTI, del cobre. Del cobre. ¿No es cierto? A mí me gustaría explicarle algo a la gente, Alejandro. El cobre cerró hace 2 semanas, cuando fue este encuentro, cerró en $3,45 la libra aproximadamente. Inició la semana pasada en $3,50 la libra.
¿Por qué se producen estos cambios tan fuertes? ¿Por qué salta tan alto? O sea, todos estaban preocupados, el dólar estaba llegando a 3.20 y algo dólares, 3.20 y algo dólares la libra, 3.30. Fue la cumbre en Europa y esto saltó al tiro a $3.50. Lo que sucede es lo que hemos visto bastantes veces y es que los mercados reaccionan a anuncios y en base a expectativas. Esta reunión, al ver un cambio en la tendencia, al ver que Europa puede salir de sus problemas solo y que va a apuntar en una muy buena dirección que es hacia el crecimiento y no en apretar más el cinturón, es que se elimina un poco la incertidumbre de un desaceleramiento económico a nivel mundial. Por lo tanto, los commodities productivos, como es el petróleo y el cobre, Y el acero y el no sé, exactamente, otro insumo, tienen que aumentar su valor debido a que se espera una mayor demanda en el futuro. Bueno, esa es la justificación. nosotros hablamos también de que acá también Alemania se había sentido ganadora, porque dentro de todo logró generar y levantar esta nueva figura fiscal, ¿no es cierto?, que va a ser un ente mucho más controlador del gasto fiscal a nivel Europa. De alguna manera, para que entienda la gente, hoy día estamos cambiando, estamos pasando, ¿no es cierto?, de economías absolutamente independientes que tenían solamente una moneda en común, nos damos cuenta que también está empezando a perder un poco de su soberanía económica por estas entidades de control. De alguna manera lo que quería, y lo que principalmente pregonaba en su discurso Merkel era que pudiésemos tener un mayor control con respecto a las políticas y también al no cumplir ciertos parámetros de nivel de deuda, etcétera, van a caer sanciones y también, ¿no es cierto?, eso va a hacer que el tema se flexibilice. Pero independientemente de eso, hay que considerar que todavía el euro sigue siendo riesgoso. Nosotros nos damos cuenta que tiene muy poco tiempo Europa para pasar de los dichos a los hechos, ¿no es cierto? Y empezar a efectivamente tomar acción. Si no, esto lamentablemente el mercado nuevamente, las expectativas que estábamos hablando, van a afectar de forma muy negativa y va a haber perdido nuevamente otra cuota más de credibilidad, ¿no es cierto?, este famoso euro o el experimento de la zona euro. Y puede ser, ¿no es cierto?, que hoy día veamos cómo a través de la pérdida de esta independencia vayamos generando, ¿no es cierto?, una nueva forma de hacer negocios dentro de la zona euro, una nueva forma de entenderse entre las diferentes 17 economías que la componen. Y, o si no, si esto no funciona, efectivamente vamos a estar presentes sobre el euro como el peor experimento económico, ¿no es cierto?, que tiene la historia de la humanidad, ¿no? Primero, hoy en día el euro para ser sincero, no está funcionando como una moneda de resguardo, ¿ya? El euro, igual que el franco suizo, cuando puso su cota, debido al aumento sostenido que había mantenido por el mismo debilitamiento del euro. Segundo, recordemos que esta crisis partió como una crisis bancaria, política y de endeudamiento o de deuda soberana. En ese mismo aspecto, la credibilidad en la parte política aumenta fundamentalmente, ¿ya? Ha aumentado, fundamentalmente en el último periodo. Esta cumbre, además de las noticias que hemos hablado, lo que trae es credibilidad sobre los mismos políticos en Europa. Por ende, estoy muy de acuerdo contigo, que es la parte que debemos subrayar. Ojo con cuándo se lleven a cabo estas medidas. Estas medidas tienen que llevarse a cabo lo antes posible, dado que como el mercado te premia y como vimos que reaccionó el viernes, lunes, el martes pasado, como vimos la propia reacción, ahora lo que debemos esperar es que las acciones se tomen rápidamente para que el mercado no los castigue y no tenga una pérdida de credibilidad aún mayor de lo que tenía antes. Bueno, Gustavo, agradecemos tu presencia acá y esperamos a ustedes que esta información sea relevante para tomar decisiones con respecto a su economía real. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.